Personajes que descubrieron sus dones y talentos y trabajaron en ellos, para dejar una gran huella en la historia. Te invito a recordarlos y conocerlos. Ben Carson, cuyo nombre es Benjamin Solomon Ben Carson, nació en Michigan un 18 de septiembre del año 1951. Es un médico neurocirujano pediatra retirado, escritor y político estadounidense. Fue precandidato presidencial republicano en 2016 y desde el 2 de marzo de 2017 hasta el 20 de enero de 2021, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, siendo el primer afroamericano en formar parte de la administración de Trump. Su gran fe en Dios y sus conocimientos han realizado verdaderos milagros en la medicina. Es conocido por realizar operaciones de muy alto riesgo, como la separación de los gemelos siamesas alemanas Patrick y Benjamin Binder en 1987, con un equipo de 70 personas tras un periodo de 22 horas. Después de pronunciar un discurso ampliamente difundido en el 2013, durante el Desayuno Nacional de Oración de ese año, se convirtió en una figura conservadora popular entre algunos sectores de la comunidad política por sus opiniones sobre temas sociales y presentó como precandidato presidencial por el Partido Republicano. El 5 de diciembre de 2016, el entonces presidente Donald Trump lo nominó como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, recibiendo el consentimiento del Senado de los Estados Unidos con 58 votos a favor y 41 en contra. El 2 de marzo de 2017, Carson recibió el consentimiento después de que fuera aprobado por unanimidad por el Comité de Bancos, Vivienda y Asuntos Urbanos, siendo uno de los aspirantes de Trump que menos dificultades ha enfrentado en su confirmación, pese al retraso de las audiencias. Cuando era él muy pequeño, supo que sus padres procedían de las familias numerosas en zonas rurales de Georgia, que vivían en zonas rurales de Tennessee cuando se conocieron y se casaron. Benjamin Solomon Carson nació en Detroit, Michigan, en los Estados Unidos. Su madre, Sonia Carson, abandonó la escuela en el 3er grado. Cuando ella solo tenía 13 años, se casó con Robert Solomon Carson, un ministro bautista procedente de Tennessee. Los padres de Ben se divorciaron cuando él tenía 8 años, debido a que su madre descubrió que el padre de Ben tenía otra familia con otros hijos. Tras lo sucedido con el padre de Benjamin de sostener a Benjamin y su hermano mayor, Curtis Carson, su mamá trabajó en 2 casas y 3 a la vez limpiando domicilios. Así fue como sacó adelante a sus 2 hijos. Ben manifestó tempranamente dificultades en su educación primaria, hasta ser visto como el peor alumno de su clase, convirtiéndose en sujeto de insultos por parte de sus compañeros y desarrollando un temperamento agresivo e incontrolable. Decidida a cambiar la vida de su hijo, la señora Carson limitó el tiempo que Ben pasaba frente a la televisión y se negó a dejarlo salir a jugar hasta que hubiese terminado sus tareas. Le exigió leer 2 libros cada semana y darle informes escritos sobre ellos, a pesar de su propia falta de educación. Pronto Ben sorprendió a sus compañeros y profesores con sus nuevos conocimientos. Fue en ese momento que se dio cuenta que no era tonto. Recordó más tarde, un año después, Ben Carson era el mejor alumno de su clase. Después de determinar que quería ser un psiquiatra, Carson se graduó con honores en la escuela secundaria y asistió a la Universidad de Yale, donde obtuvo una licenciatura en psicología. A continuación estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, donde su interés se desplazó hacia la neurocirugía. Su excelente coordinación mano-ojo y sus habilidades de razonamiento y su gran fe en Dios lo convirtieron en un sobresaliente cirujano. Después de la escuela de medicina, se convirtió en el primer afroamericano residente de neurocirugía
en el Hospital Johns Hopkins, en Baltimore. A la edad de 32 años se convirtió en jefe de residentes de neurocirugía del hospital. En 1983 fue invitado junto a su esposa Perth en Australia, donde se convirtió en jefe residente de neurocirugía del Sir Charles Gairdner Hospital, uno de los principales centros de cirugía cerebral del país. Carlson obtuvo gran experiencia en poco tiempo debido a la escasez de especialistas en su clase. En 1984, Carlson regresó a Estados Unidos, al Hospital Johns Hopkins, donde a los 33 años fue nombrado director del Departamento de Neurología Pediátrica, siendo el médico más joven en ocupar la posición que aún desempeña actualmente. Ben Carlson llegaba a ser conocido por acceder a tratar casos desesperados o de alto riesgo, y por combinar sus propias habilidades quirúrgicas y el conocimiento del funcionamiento del cerebro con innovadoras tecnologías. Entre ellas se cuentan el primer procedimiento intrauterino para aliviar la presión sobre el cerebro de un hidrocefalia fetal, convirtiéndose en el primer médico en operar a un feto dentro del útero. Carlson realizó en 1985 el peligroso procedimiento quirúrgico hemisferectomía, que consiste en extraer la mitad del cerebro. Desde entonces la operación ha ayudado a muchos pacientes a llevar una vida sana y normal. A finales de 1980, Carlson se hizo conocido como un experto en uno de los tipos de cirugía más difíciles, la separación de gemelos siameses. Actualmente Ben Carlson realiza alrededor de 400 intervenciones quirúrgicas, la mayoría de alto riesgo. Las siguientes son algunas de las más destacadas de su carrera. En septiembre de 1987, Carlson hizo historia, siendo el cirujano principal del equipo de 70 personas que realizó exitosamente tras 22 horas el complejo procedimiento de separar a los gemelos siameses alemanes Patrick y Benjamin Binder, de 7 meses de edad, que estaban unidos en la parte posterior de la cabeza. Las operaciones de este tipo siempre habían fracasado, resultando en la muerte de uno de los bebés, o ambos. Sin embargo, los hermanos Binder sobrevivieron. En 1997, Carlson y su equipo fueron a Sudáfrica para separar a los bebés varones zambios, Luca y José Banda. Ambos niños sobrevivieron y ninguno sufrió daño cerebral. Los hermanos Banda fueron el primer conjunto de gemelos unidos por la parte superior de la cabeza, separados quirúrgicamente con éxito en la historia. La operación duró 28 horas. En 2003, Carlson fue un miembro del equipo quirúrgico que trabajó para separar las hermanas siamesas iraníes Landan y Laila Binhan, de 29 años. Debido a severas pérdidas de sangre, ambas fallecieron durante la cirugía. Este fue el primer intento de separación de siameses adultos. Tras varios rumores y suposiciones, Carlson anunció su postulación presidencial el 4 de mayo de 2015 en Detroit. A finales de marzo de 2015, Carlson tenía su primera victoria en una encuesta nacional para el campo republicano en 2016, cuando Fox News lanzó una encuesta mostrándole empatado en primer lugar con el gobernador de Florida, Jeb Bush, en el 13% cada uno. A principios de julio, el director de comunicaciones Doug Watts informó que la campaña de Ben Carlson había recaudado $8.3 millones durante el segundo trimestre, a través de 200,000 donaciones de 151,000 donantes. Más tarde ese mismo mes, Des Moines Register informó que Carlson tenía recaudado más dinero en el estado de Iowa que cualquier otro candidato, y en el campo general de las elecciones presidenciales solamente la demócrata Hillary Clinton recauda más a Iowa que Carlson. Ben Carlson contrajo matrimonio con la Sena Candy Rothstein, a quien conoció en Yale en 1975. Candy posee un grado MBA y es una experta en música. Ambos son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tienen 3 hijos, Murray, Benjamin y Royce. En junio de 2022 se le detectó una forma agresiva de cáncer de próstata, pero afortunadamente fue descubierto y extraído a tiempo. Sin embargo, debido a un encuentro con la muerte, Carlson realizó algunos cambios en su estilo de vida, consagrado más tiempo a su familia, la ópera y la oración.
Este es un gran médico que ha salvado muchas vidas en casos desesperados y sobre todo él dice que su gran éxito es la oración y la gran fe en Dios, ya que él dice que Dios conduce sus manos en cada cirugía. Soy Maritere Sabrina, psíquica medium. Te envío un gran abrazo de luz ahí donde tú te encuentres.